Ella necesita $80.000 en 48 horas, o su hermana morirá. Su única esperanza es un proyecto genial, pero su jefe despiadado está a punto de robarlo. Desesperada, busca la ayuda del nuevo CEO millonario, un hombre frío que acaba de humillarla frente a todos, sin saber que él esconde un secreto que lo cambia todo. Hola mis amigas y amigos, antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. La ciudad de Buenos Aires despertaba perezosamente bajo un manto de nubes bajas, y desde el piso 20 de la Torre Globaltex, el Río de la Plata parecía una lámina de acero gris e inmóvil. Beatriz Bea Varela observaba la silueta de Puerto Madero, los diques y las grúas antiguas contrastando con el cristal y el acero de las oficinas. Su propio reflejo la miraba de vuelta desde el imponente ventanal. Una mujer de 27 años con ojos demasiado cansados para su edad y una tensión en la mandíbula que se negaba a desaparecer. Hoy no era un martes cualquiera, hoy era la reunión, la presentación de su proyecto, EcoSustain. No era solo un peldaño en la escalera corporativa, era el único bote salvavidas en medio de un océano de deudas médicas. Su hermana menor, Lucía, estaba en el hospital italiano, su cuerpo luchando contra una infección que los médicos ya no podían controlar con antibióticos estándar. La cirugía especializada era urgente, una intervención que costaba $80.000, una cifra tan astronómica que a Bea le quitaba el aliento. Sentía el peso de esa cifra en cada vértebra. El fracaso no era una opción. El nuevo CEO, un fantasma del que solo se conocían rumores de recortes y eficiencia despiadada, llegaba hoy. Y Bea tenía exactamente 15 minutos en la agenda para convencerlo de que su idea no solo era rentable, sino esencial. Se había obligado a llegar a la oficina 2 horas antes del amanecer, no por virtud, sino por paranoia. Su jefe directo, Claudio Gascón, el director de operaciones, era un hombre cuya sonrisa aceitosa ocultaba una ambición depredadora. Gascón llevaba meses minimizando su trabajo en público mientras le exigía informes detallados en privado. Bea sabía, con la certeza helada del instinto de supervivencia, que él planeaba robar su idea. Él era el poder institucional. Ella era la analista junior invisible, la chica brillante pero sin peso jerárquico. Por eso, con las manos temblando, ligeramente conectó su unidad de memoria USB en la terminal de su escritorio por tercera vez, solo para asegurarse de que la presentación seguía allí, intacta. «No dejes que te borre, Bea. No hoy», murmuró para sí misma, sus dedos tamborileando sobre el plástico del dispositivo, el único objeto que contenía la clave para la salud de Lucía. La burocracia corporativa y el sistema de salud argentino parecían conspirar contra ella, dos gigantes impersonales que amenazaban con aplastar a su familia. Gascón era simplemente la cara humana de esa opresión, el villano que disfrutaba viéndola luchar. Con la presentación verificada pero el nudo en el estómago apretándose, Bea supo que necesitaba cafeína, una armadura líquida para enfrentar el día. Se dirigió a la sala de descanso, un espacio absurdamente moderno y estéril que contrastaba con la calidez que ella necesitaba. Las luces automáticas se encendieron con un zumbido, revelando encimeras de mármol blanco y una máquina de café alemana que parecía más un motor de avión que un electrodoméstico. Y allí, frente a la máquina, había un hombre. Estaba de espaldas a ella, vestido con una camisa social de algodón sencillo, arremangada hasta los codos, que se ceñía a una espalda ancha. Bea nunca lo había visto. Definitivamente no era del piso 20. Él golpeó el costado de la máquina con la palma de la mano, produciendo un sonido sordo y frustrado. «Vamos, no te pido la fórmula de la Coca-Cola, solo un maldito café».
masculló él, su voz grave y teñida de cansancio. El hombre se giró, pasándose una mano por el cabello oscuro y ligeramente despeinado, y sus ojos se encontraron con los de ella. Tenía una mirada sorprendentemente clara, grisácea, y una sombra de barba que sugería una noche larga. Bea sintió una extraña oleada de empatía. Él parecía tan fuera de lugar y tan cansado como ella se sentía. Una sonrisa irónica se dibujó en sus labios. «Esa máquina es una diva», dijo ella, su voz rompiendo el silencio estéril. «Tiene un temperamento artístico. Hay que sobornarla, no amenazarla». El hombre levantó las cejas, sorprendido, y luego una sonrisa genuina y desarmante transformó su rostro cansado. «Ah, ¿sí? ¿Y cuál es el soborno? Porque estoy a punto de ofrecerle mi primogénito si me da algo bebible». El ambiente cambió instantáneamente. La tensión que Bea cargaba pareció aflojarse 1 milímetro. Se acercó. «Es más simple que eso», dijo, señalando la ranura. «Estás poniendo el filtro de papel en la ranura del expreso y estás usando el descafeinado. Es un error de novato». Él miró el paquete plateado en su mano y luego a ella, con falso horror. «Culpable. Primer día. Estoy intentando desesperadamente parecer competente y ni siquiera puedo, hacer café». Bea se rió, un sonido suave que le sorprendió a ella misma. «Tranquilo. Nadie es competente antes de las 9, y menos en este piso. El descafeinado es un pecado capital por aquí». Él se apoyó en la encimera, observándola mientras ella preparaba la máquina con la destreza de la costumbre. «Me salvaste de una humillación temprana. Te debo una. Soy Rafael», dijo, extendiendo la mano. Su apretón fue firme, cálido. «Beatriz. Pero todos me dicen Bea». Ella dudó un segundo. «Nunca te había visto por acá. ¿Auditoría interna o sos de la nueva camada de contabilidad?» Rafael rió entre dientes, una risa profunda que vibró en el aire. «Algo así. Vengo a poner un poco de orden, o a intentarlo al menos». Su mirada se posó en la carpeta que Bea sostenía con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «Vos, en cambio, pareces lista para una batalla, no para un martes cualquiera». La ligereza del momento se evaporó para Bea, reemplazada por la cruda realidad. «Algo así también», admitió ella, su voz volviéndosela seria. «Hoy presento un proyecto en la reunión de directorio. Es importante. Es todo». Él la miró fijamente, su expresión volviéndose indescifrable, la curiosidad reemplazando a la diversión. «¿Todo?», repitió él, el tono bajo. Bea sintió un rubor. Se había expuesto demasiado. «Todo mi mes de trabajo, quiero decir. Ya sabes, la presión corporativa habitual». La máquina finalmente escupió 2 tazas de café humeante. El aroma real, esta vez, llenando el aire. Bea le pasó una. «Tomá, un consejo de veterana ya que estamos. El café de filtro es el único bebible. El expreso sabe a batería quemada». Rafael aceptó la taza, sus dedos rozando los de ella. Un contacto eléctrico que duró 1 segundo de más. «Lo tendré muy a cuenta. ¿Algún otro consejo de supervivencia para el nuevo del piso 20? Bea tomó un sorbo, sintiendo el calor amargo, y se permitió un último momento de ironía. «Sí, aléjate de Claudio Gascón, mi jefe. Es un tiburón que huele la sangre a kilómetros. Y lo más importante, hoy llega el nuevo CEO, un tal Galarza, directo de la sede global. Los rumores dicen que es un verdugo que viene con un hacha para cortar la grasa. Así que si te lo cruzas, por el amor de Dios, no le sirvas el descafeinado. Probablemente te despida antes del almuerzo, solo por eso». La sonrisa de Rafael se quedó fija, volviéndose extrañamente tensa en los bordes. «Un verdugo, ¿eh? Vaya, gracias por el aviso. Trataré de no derramarle el café encima, entonces».
Justo en ese instante, la alarma programada en el celular de Bea sonó, un pitido estridente que rompió la burbuja que habían creado. El pánico regresó de golpe. ¡Mierda! ¡Tengo que irme! ¡La reunión! Recogió su carpeta y su unidad USB. ¡Bienvenido, Rafael! ¡Y suerte en tu... poner orden! Él asintió lentamente, su mirada intensa, casi analítica ahora. ¿Y vos? Suerte en tu presentación, la que es todo. Hacé que cuente. Bea le dio una última sonrisa rápida y salió de la sala de descanso, sintiendo una extraña calidez por la conexión genuina, un pequeño respiro en medio de su asfixia. Sin embargo, la sensación se hizo añicos en el momento en que dobló la esquina hacia la sala magna. Claudio Gascón estaba allí, de pie junto a la puerta, su traje gris marengo impecable y su sonrisa condescendiente firmemente en su lugar. «Varela, qué dedicación», dijo su voz suntuosa, lo suficientemente alta para que la secretaria cercana la oyera. «Terminando tu pausa para el café justo a tiempo. Casi pensé que no vendrías. Estábamos por empezar sin nuestra becaria estrella». La palabra becaria fue una bofetada deliberada, diseñada para recordarle su invisibilidad. La calidez del encuentro con Rafael se congeló, reemplazada por el hielo habitual de la determinación. «Buenos días, Claudio. Estoy lista», dijo ella con la voz firme. La sala magna era el corazón del poder de la torre. Una mesa de caoba pulida, tan larga como un bote, dominaba el espacio, rodeada de sillas de cuero negro. Los directores de división ya estaban sentados, sus rostros tensos y susurrando entre ellos. Un grupo de tiburones esperando la llegada de un depredador más grande. Bea se deslizó en su silla habitual, al final de la mesa, la más alejada de el cabecera, el lugar designado para los que no importan. Abrió su laptop, sus manos frías. Gascón, por supuesto, se sentó cerca de la cabecera, actuando como el anfitrión no oficial, repartiendo sonrisas falsas. Mientras fingía revisar sus notas, el teléfono de Bea vibró silenciosamente sobre su regazo. Era un mensaje de su madre. «Hospital Italiano». Su pulso se disparó. Abrió el mensaje. «Bea, el doctor Agot está muy preocupado. La fiebre de Lucía subió otra vez anoche. Dice que la infección está avanzando demasiado rápido y que la lista de espera para el quirófano público es un riesgo que no quiere correr. Necesitan programar la cirugía privada. Dice que tiene que ser en las próximas 48 horas o el riesgo de daño permanente será demasiado alto. Llama urgente cuando puedas. Te quiero». El aire abandonó los pulmones de Bea. 48 horas. La sala de conferencias pareció inclinarse. Las voces de los ejecutivos se convirtieron en un zumbido distante. Su proyecto ya no era una oportunidad. Era la única línea de vida. Las puertas principales de la sala se abrieron con un silbido hidráulico. El silencio fue instantáneo, absoluto. Ricardo Fontana, el director regional saliente, un hombre con el rostro pálido de quien ha sido forzado a jubilarse, se puso de pie. «Buenos días a todos, gracias por la puntualidad». Su voz tembló ligeramente. «Como saben, estamos en un periodo de transición crucial. La sede central ha decidido unificar las operaciones de la TAM para optimizar nuestros recursos». Bea apenas escuchaba, las palabras 48 horas resonando en su cráneo como un tambor. «Y para liderar esta nueva etapa, es mi honor presentarles al hombre que nos guiará, directamente desde la sede global, el nuevo CEO para Latinoamérica, el señor Rafael Galarza». Bea estaba mirando fijamente la pantalla de su teléfono, el mensaje de su madre ardiendo en su retina. Levantó la vista lentamente cuando escuchó el nombre, la confusión nublando su pánico. Y entonces lo vio. Era él, el hombre del café, el hombre de la camisa arrugada y la sonrisa cansada. Pero este no era el hombre de la sala de descanso.
El Rafael Galarza que caminaba hacia la cabecera de la mesa estaba transformado. La informalidad había desaparecido, reemplazada por una armadura de poder implacable. Ahora llevaba un saco oscuro hecho a medida que se ajustaba perfectamente a sus hombros. Su cabello estaba peinado hacia atrás, revelando una estructura facial dura, y sus ojos grises, antes curiosos, ahora eran fríos como el acero, barriendo la sala con una intensidad calculadora que hizo que todos se removieran en sus asientos. Su mirada pasó sobre Bea como si fuera una silla vacía. No hubo una chispa de reconocimiento, ni un atisbo de la conexión de la mañana. Nada. Solo la mirada vacía de un superior evaluando a un subordinado insignificante. La humillación golpeó a Bea con la fuerza de un golpe físico. Le había advertido sobre sí mismo. Lo había llamado verdugo. Le había dado consejos de supervivencia. Sintió que la sangre huía de su rostro, dejándola helada y nauseusea. Justo cuando pensaba que no podía empeorar, Claudio Gascón, detectando el tono despiadado del nuevo líder, se puso de pie, resumando oportunismo. «Señor Galarza, bienvenido. Claudio Gascón, director de operaciones. En nombre de la eficiencia que usted tan elocuentemente describe, y para no malgastar su valioso tiempo, propongo que optimicemos esta misma agenda. Dado el tiempo, sugiero que saltemos la presentación junior de la señorita Varela. Es conceptual. No es prioritaria para esta discusión estratégica». Gascón le sonrió con malicia, y Bea levantó la mirada, atrapada, hacia el rostro impenetrable de Rafael. El silencio que siguió a la propuesta de Claudio Gascón fue denso y pesado, un vacío que absorbió todo el oxígeno de la sala magna. Beatriz Varela sintió la mirada de cada ejecutivo clavada en ella, una mezcla de lástima condescendiente y alivio por no ser ellos el objetivo. Su rostro ardía con una humillación tan profunda que le provocaba náuseas. Gascón la había descartado como si fuera una nota a pie de página irrelevante, y lo había hecho frente al hombre con el que acababa de compartir una confidencia irónica. Levantó la vista, sus ojos buscando desesperadamente los de Rafael Galarza. Él la miraba, pero su rostro era una máscara de hielo. No había ni rastro del hombre de la sala de descanso. Sus ojos grises, ahora distantes y analíticos, la evaluaron con la misma frialdad con la que habían evaluado los márgenes de beneficio. Bea tragó saliva, el mensaje del hospital latiendo en su mente. 48 horas. El pánico venció a la vergüenza. Tenía que luchar. Señor Galarza, con el debido respeto, su voz salió temblorosa al principio, pero se endureció con la pura desesperación. Mi proyecto no es conceptual, es un análisis de optimización logística basado en la sostenibilidad que proyecta un ahorro del 18% en costos operativos en los primeros 2 años. Afecta directamente el retorno de inversión que usted mencionó. Gascón soltó una risita ahogada. «Beatriz, por favor», la interrumpió. Su tono paternalista era más insultante que un grito. «No estamos en la universidad presentando una tesis. Estamos hablando de números reales, de la reestructuración de una multinacional. El señor Galarza no tiene tiempo para...» Rafael levantó una mano, silenciando a Gascón sin mirarlo. Su mirada seguía fija en Bea, impasible. «Señor Gascón, aprecio la iniciativa de optimizar la agenda», dijo Galarza, su voz cortante como el cristal. El corazón de Bea dio un vuelco de esperanza. «Señorita Varela», continuó él, «envíe el resumen ejecutivo de una página a mi oficina. Si sus proyecciones del 18% son viables, lo revisaré». Y luego, sin pausa, se giró hacia el director de finanzas. «Continuemos. Quiero ver el desglose de levita del último trimestre». Fue un despido público, envuelto en jerga corporativa. No le había dado la oportunidad. La había reducido a un resumen de una página, un documento que sabía que Gascón interceptaría antes de que llegara a la impresora.
La esperanza murió, reemplazada por un frío terror. La reunión continuó durante 2 horas que parecieron una eternidad. Beatriz permaneció sentada, inmóvil, fingiendo tomar notas mientras su mundo se desmoronaba. Los ejecutivos discutían cifras millonarias, fusiones y recortes de personal, y todo sonaba como un ruido blanco y distante. Cada segundo que pasaba era un segundo menos para Lucía. Cuando Galarza finalmente dio por terminada la reunión, todos se levantaron con un servilismo palpable. Bea recogió su laptop con manos que no sentía, sus movimientos automáticos. Los demás directores la evitaron, sus miradas desviándose hacia el ventanal o sus teléfonos, como si su fracaso fuera contagioso. Ya estaba marcada. Era la Junior que había hecho perder el tiempo al nuevo CEO. Salió de la sala y caminó por el largo pasillo alfombrado. Cada paso, una derrota. El silencio del piso 20 parecía burlarse de ella. Sacó su teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de su madre. Se refugió en el hueco de la escalera de emergencia, el único lugar sin cámaras. Marcó. «Mamá», dijo, tratando de que su voz no se quebrara. «Bea, cariño, ¿viste el mensaje? El doctor Agote llamó de nuevo». La voz de su madre era un hilo fino de pánico contenido. «Dice que la fiebre no baja. Bea, tienen que operarla. Tienen una cancelación para pasado mañana, pero si no pagamos el depósito de la cirugía hoy, la perderemos». ¿Cómo te fue en la reunión, hija? Bea se apoyó contra la pared de hormigón frío. «Depósito hoy». La presión era insoportable. Cerró los ojos. «La reunión no fue bien, mamá. Fue complicada». Oyó el sollozo ahogado de su madre al otro lado de la línea. «No», se apresuró a decir Bea, la adrenalina de la desesperación surgiendo. «No te preocupes. Escúchame. Voy a conseguir el dinero. Voy a arreglarlo. No sé cómo, pero lo haré. Te lo juro. Decile al doctor Agote que sí, que confirme el quirófano». Colgó antes de que su madre pudiera protestar, su propio juramento resonando en el silencio de la escalera. Regresó a su escritorio, su mente corriendo a 1000 por hora. Un préstamo bancario, imposible con su sueldo de analista. Vender el auto no cubriría ni la 10ª parte. Su única opción seguía siendo el proyecto, el resumen de una página que Galarza había pedido. Era una posibilidad entre 1.000.000, pero era la única. Quizás, si se lo entregaba en mano, si lograba pasar el filtro de la secretaria, estaba a punto de empezar a redactar el resumen más importante de su vida cuando la sombra de Claudio Gascón se cernió sobre su cubículo. Él no la miraba a ella, sino a su pantalla, con esa sonrisa de superioridad que Bea había llegado a odiar más que nada en el mundo. «Una lástima lo de la reunión, Varela», dijo, su voz baja y confidencial, como un depredador consolando a su presa. «Te lo advertí. Tenés buenas ideas, pero te falta peso, realismo. El nuevo CEO no tiene tiempo para idealismo ecológico». Se apoyó en el divisor del cubículo, invadiendo su espacio personal. «Pero mira, soy un buen jefe. Sé que le pusiste mucho esfuerzo a eso. ¿Por qué no me pasas la presentación completa, la unidad USB? Quizá yo pueda pulirla un poco, salvar las partes buenas y presentársela a Galarza de la manera correcta. No te preocupes», añadió con una palmadita en el divisor. «Me aseguraré de darte algo de crédito en los apéndices. Es mejor que nada, ¿no?» La oferta era tan descarada, tan vil, que Bea sintió una oleada de furia helada. Él no solo quería robarle la idea, quería que ella se la entregara voluntariamente. «Prefiero no hacerlo, Claudio». «El señor Galarza pidió que le enviara un resumen a su oficina», respondió ella, su voz plana, intentando ocultar el temblor de su rabia. Gascón rió entre dientes. «Como quieras, Varela, pero el camino a la oficina de Galarza pasa por mí. Buena suerte con eso». Se alejó, dejándola en un silencio vibrante de ira. Bea miró la unidad USB en su mano.
Gascón tenía razón en una cosa. Él controlaba la narrativa. Él controlaba el acceso. Si ella enviaba el resumen, él lo interceptaría. Si intentaba subir a la planta ejecutiva, él se enteraría. Se sentía atrapada, asfixiada por la burocracia y la malicia de su jefe. Necesitaba aire. Necesitaba pensar lejos de su escritorio, lejos de la mirada de Gascón. Se levantó bruscamente y caminó hacia los ascensores sin un destino claro. Quizás iría a la calle, a caminar por los diques fríos, o quizás a la terraza. Solo necesitaba escapar. Presionó el botón de llamada, su corazón latiendo con una mezcla de pánico y furia. Las puertas metálicas se abrieron con un suave silbido, y él estaba adentro, solo. Rafael Galarza la miraba desde el fondo del ascensor, su rostro tan indescifrable como en la reunión. Por un segundo, Bea consideró retroceder, pero la idea de huir parecía una derrota más. Entró y se quedó en la esquina opuesta, lo más lejos posible de él. Las puertas se cerraron, encerrándolos en una caja de acero y silencio. El ascensor comenzó su descenso. El zumbido del motor era ensordecedor en la quietud. Bea miraba fijamente los números que descendían, sintiendo la presencia de él en cada centímetro de su piel. Podía oler su colonia, una fragancia cara y sutil a madera y cítricos, tan diferente del café quemado de la mañana. Era una intimidad forzada, insoportable. Él era el hombre que tenía la vida de Lucía en sus manos y la había despedido como a una colegiala. Sintió sus ojos sobre ella, pero se negó a mirarlo. Pasaron 10 pisos en un silencio que se podía cortar. «El café estaba bueno esta mañana», dijo él de repente. Su voz, ahora en el tono conversacional de la mañana, la sobresaltó. Bea se giró, incrédula. ¿Se estaba burlando de ella? «Disculpe». «El café», repitió él, su rostro aún serio, pero sus ojos grises la estudiaban. El consejo fue bueno. Bea sintió que la ira superaba la humillación. «Me alegro que lo haya disfrutado, señor Galarza», respondió, su voz cargada de hielo. «Aunque supongo que mi consejo sobre el CEO fue menos acertado. Una sombra de algo. ¿Diversión?». Cruzó el rostro de él, pero desapareció al instante. «Gascón es un idiota», dijo él, sin rodeos. Bea se quedó boquiabierta. No esperaba eso. «Pero», continuó Galarza, su tono volviéndose duro de nuevo, «es un idiota con poder en una compañía que conozco hace menos de minutos. En 3 horas. Mi mandato es claro, señorita Varela. No puedo permitirme mostrar favoritismo el primer día, sin importar cuán tentador sea el café». La miraba fijamente, y Bea entendió. No era una disculpa, era una explicación fría y estratégica. «Mi proyecto no es favoritismo, señor», dijo ella, su voz ganando fuerza. «Es la solución, y mi hermana…» Se detuvo en seco, mordiéndose el labio. Había estado a punto de rogar, de exponer su herida al hombre que la había cortado. Rafael Galarza frunció el ceño, su mirada agudizándose. ¿Su hermana? El ascensor emitió un suave pitido, anunciando la llegada al lobby. Las puertas comenzaron a abrirse. Él dio un paso adelante y presionó el botón de cerrar puertas con una velocidad sorprendente, deteniendo la apertura. El ascensor quedó en silencio otra vez, detenido en la planta baja. «Estás jugando en una liga peligrosa, Varela», dijo él, su voz baja. «Gascón te va a devorar viva. Y por lo que vi esta mañana, es obvio que te está saboteando». Bea lo miró, su corazón latiendo con fuerza. «¿Y usted va a dejar que lo haga?». Rafael Galarza se acercó un paso. El espacio entre ellos se redujo peligrosamente. «Voy a dejar que las reglas hagan su trabajo. Pero las reglas también dicen que cualquier empleado puede contactar a cualquier ejecutivo. Gascón no es el dueño de mi correo electrónico». Sacó una tarjeta de visita personal de su billetera. No era la tarjeta corporativa. Era una tarjeta negra mate con solo un
Nombre, un teléfono y una dirección de correo electrónico personal. Envíame ese proyecto, el completo, no el resumen de una página, directamente a este correo, esta noche. Si es tan bueno como crees que es, lo sabré. Si no lo es, estás acabada. Y Varela añadió, su voz bajando aún más. Esta conversación nunca sucedió. Le tendió la tarjeta. Bea la tomó, sus dedos temblando al rozarlos de él. Era un salvavidas arriesgado, clandestino, que violaba todas las reglas de la jerarquía que Gascón protegía, pero era un salvavidas. Gracias, susurró apenas audible. Él asintió, presionó el botón de abrir puertas y salió al lobby sin mirar atrás, dejando a Bea sola en el ascensor, con la tarjeta negra quemándole en la mano y una chispa de esperanza desesperada. Corrió de regreso al piso 20, ignorando el ascensor y subiendo los tramos de escaleras de emergencia de 2 en 2, la adrenalina inundando su sistema. Tenía una oportunidad real. Llegó a su escritorio sin aliento, su mente ya trabajando en cómo pulir la introducción de la presentación. Claudio Gascón no estaba a la vista. Perfecto. Sacó la unidad USB, el objeto que contenía la vida de Lucía, y la insertó en el puerto de su computadora. Hizo clic en el icono y la pantalla mostró un mensaje, archivo dañado o ilegible. El pánico le heló la sangre. No, 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 no. Intentó de nuevo, archivo dañado. Un sudor frío le recorrió la espalda. El servidor. Tenía una copia de seguridad en el servidor de la compañía. Respiró hondo y navegó hasta la carpeta de su proyecto. La abrió. Estaba vacía. Todo. Meses de trabajo, los análisis de datos, las proyecciones, los gráficos. Todo desaparecido. Gascón. Recordó la sonrisa de Gascón. Buena suerte con eso. No había sido una amenaza vacía. Él no solo la había saboteado en la reunión, la había borrado del sistema. Probablemente había usado su acceso de administrador para corromper el archivo local y eliminar el respaldo del servidor en el instante en que ella salió de la sala. Tenía la línea directa con el CEO, tenía la oportunidad y ahora no tenía nada que enviar. La desesperación la golpeó con la fuerza de un tren. Se quedó mirando la pantalla vacía, la tarjeta negra de Rafael Galarza apretada en su puño. Estaba arruinada. 48 horas. El depósito. Lucía. Se levantó de su silla tan bruscamente que la hizo rodar contra el cubículo de al lado. No podía respirar. El aire de la oficina era demasiado espeso, demasiado viciado. Necesitaba salir. Corrió hacia las escaleras de emergencia de nuevo, pero esta vez siguió subiendo, pasando su piso, más allá de los pisos ejecutivos, subiendo hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas temblaron. No se detuvo hasta que golpeó la barra de metal de la puerta de servicio de la azotea, empujó la puerta con todo su peso y tropezó hacia el aire frío de la tarde. La terraza del edificio era un vasto espacio de cemento y maquinaria de aire acondicionado. El viento de octubre, azotando su rostro y cabello, llevándose las lágrimas calientes de frustración que ahora corrían libremente por sus mejillas. Estaba sola, a 30 pisos de altura, con el rugido de Buenos Aires debajo de ella. Se apoyó en el pretil, jadeando, el terror y la furia luchando dentro de ella. Sostenía la unidad USB inútil en una mano y su teléfono en la otra, donde la última factura estimada del hospital brillaba en la pantalla. $80,000. Sacudió la cabeza, un sollozo seco escapando de su garganta. Estaba acabada. Había fallado. En ese preciso instante, mientras la desesperación la ahogaba, su teléfono comenzó a sonar en su mano. La vibración la hizo sobresaltarse. Miró la pantalla, su visión borrosa por las lágrimas. La sangre se le heló en las venas. La llamada entrante no era de su madre, era del número principal del hospital italiano.
El teléfono vibraba en su mano con una urgencia que parecía siniestra, el nombre del hospital italiano brillando en la pantalla con una luz blanca y fría que cortaba la penumbra gris de la azotea. Beatriz sintió que el corazón se le detenía. Las llamadas directas del hospital, sin pasar por su madre, nunca significaban buenas noticias. El viento azotaba su cabello contra su rostro, pegando mechones a las lágrimas que comenzaban a congelarse en sus mejillas. Con un dedo tembloroso, aceptó la llamada, llevándose el aparato a la oreja. «Hola». Su voz fue un susurro ahogado, casi inaudible contra el rugido del viento entre los conductos de ventilación. «Señorita Varela, Beatriz Varela», una voz masculina, tranquila y clínica, respondió al instante. «Habla el doctor Agote. La estoy llamando directamente. Mire, su madre está muy afectada y no quiero que sea ella quien maneje esto». Bea se aferró al pretil de cemento, sus nudillos blancos. «Soy yo. ¿Qué pasa? Es Lucía». El doctor suspiró, un sonido profesional, cansado. «Señorita Varela, la infección de su hermana no está respondiendo a la última ronda de antibióticos. El protocolo nos obliga a actuar. Ya no estamos hablando de un procedimiento recomendado, estamos hablando de una intervención de emergencia. Tengo una ventana quirúrgica que se abrió por una cancelación. Es en 48 horas exactas. Si no entramos a limpiar esa infección antes de que pasen esas 48 horas, francamente, el riesgo de sepsis es demasiado alto y tendremos que empezar a hablar de cuidados paliativos». Las palabras «cuidados paliativos» golpearon a Bea con la fuerza de un objeto contundente. El mundo se inclinó. El ruido de la ciudad 30 pisos más abajo desapareció. «El depósito», logró decir. «Sí», confirmó el doctor Agote, implacable en su profesionalismo. «Necesito la confirmación del pago del depósito antes del mediodía de mañana para reservar el equipo y el quirófano». «Lo siento, señorita. Sé que es un plazo terrible, pero el hospital no puede asignar esos recursos sin la garantía. ¿Podemos contar con eso?» Beatriz abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Qué podía decir? ¿Que el hombre que tenía la llave de esos $80,000 acababa de humillarla? ¿Que el archivo que contenía su única esperanza acababa de ser borrado por un monstruo corporativo? Yo tartamudeó. «Señorita Varela, ¿está ahí? Necesito una respuesta». «Sí», dijo ella finalmente, la palabra arrancada de su garganta. «Sí, confirme el quirófano. Conseguiré el dinero». Colgó el teléfono sin esperar respuesta, la mentira sabiendo a cenizas en su boca. El teléfono se deslizó de su mano y golpeó el cemento con un ruido sordo. Bea se derrumbó. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo de la azotea, el frío y la suciedad del hormigón traspasando la tela de su pantalón. El llanto que había estado conteniendo durante semanas finalmente estalló, un sollozo desgarrador que el viento se llevó instantáneamente. Era un grito de pura desesperación, de rabia impotente y de un miedo tan profundo que la paralizaba. Sostuvo la unidad USB inútil en su mano, este pequeño pedazo de plástico que representaba la diferencia entre la vida y la muerte, y estaba vacío. Gascón no solo le había robado una presentación, le había robado el futuro a Lucía. Golpeó el suelo con el puño. «¡No! ¡No! 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 ¡Maldito sea! ¡Lo odio!». Estaba tan consumida por su propio dolor que no oyó el chirrido metálico de la puerta de servicio de la azotea al abrirse. No sintió la presencia de nadie más hasta que una sombra cayó sobre ella. Se congeló, el llanto atorado en su garganta. Levantó la vista, sus ojos hinchados y rojos, esperando encontrar a un guardia de seguridad. Pero no era un guardia, era Rafael Galarza. Estaba allí,
De pie a unos metros de distancia, su saco oscuro había desaparecido, su corbata aflojada y el cuello de su camisa desabrochado. Parecía otra vez el hombre de la sala de descanso. Su rostro estaba desprovisto de la máscara de CEO. En su lugar había una expresión de profunda confusión e inquietud. No dijo nada, simplemente observó la escena. La mujer más profesionalmente compuesta que había conocido esa mañana, ahora rota en el suelo de la azotea, su teléfono tirado a un lado. Bea se apresuró a ponerse de pie, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano en un gesto furioso. La humillación regresando como una marea roja. ¿Qué hace acá? Váyase. ¿Vino a disfrutar del espectáculo? ¿A ver cómo la Junior tiene un ataque de nervios? Su voz era áspera y estaba rota por el llanto. Rafael Galarza no se movió, ni reaccionó a su ira. Sus ojos grises escanearon el área, notando la unidad USB en su mano. Varela. Beatriz, dijo, su voz tranquila, el tono conversacional de la mañana, pero cargado de una seriedad que no había tenido antes. El ascensor se cerró antes de que pudiera preguntarte. Gascón, dijiste que te estaba saboteando. ¿Qué pasó? La calma de él, su presencia allí cuando ella estaba en su punto más bajo, solo sirvió para romper la última represa de su autocontrol. La injusticia era demasiado grande. ¡Pasó!, gritó ella, su voz desgarrándose. ¡Eso pasó! Claudio Gascón me borró. Él lo hizo. El archivo. Sostuvo la unidad USB como si fuera un arma. Está dañado y mi copia de seguridad en el servidor desapareció. Meses de trabajo, mis proyecciones, los análisis de datos, todo. Él sabía que usted me había dado una oportunidad. Él sabía que yo iba a intentar contactarlo y me destruyó. En un ataque de furia impotente, Bea lanzó la unidad USB con todas sus fuerzas. El pequeño dispositivo voló por el aire y se estrelló contra un conducto de ventilación metálico con un clac patético antes de caer al suelo. Inútil. Se acabó. Entiende. Ganó. Y todo porque usted no tuvo las agallas de escucharme en esa maldita reunión. Rafael recibió la acusación sin pestañear, su mirada fija en el rostro de ella, empapado en lágrimas. Dio un paso lento hacia ella. TI puede rastrear la actividad del servidor, dijo él, su voz lógica y controlada. Si Gascón eliminó los archivos, hay un registro, puedo recuperarlo. Cálmate, podemos arreglar esto. La palabra cálmate fue la chispa incorrecta. ¿Arreglarlo?, rió ella, una risa histérica y rota que asustó a las palomas cercanas. ¿Cree que esto es por el trabajo? ¿Cree que estoy llorando por un maldito archivo de PowerPoint? Usted no entiende nada. El pánico, la llamada del doctor, la imagen de Lucía en esa cama de hospital, todo se desbordó. No tengo tiempo para ti, no tengo tiempo para sus registros. Mi hermana se está muriendo. ¿Entiende eso? Las palabras salieron de ella crudas y sin filtro. La cara de Rafael cambió. La confusión dio paso a un shock helado. Se llama Lucía, continuó Bea, los sollozos sacudiendo su cuerpo. Está en el hospital italiano. Tiene una infección que la va a matar si no la operan. Una cirugía que cuesta $80,000. Se señaló a sí misma con una mano temblorosa. Ese proyecto, ese 18% de ahorro que Gascón llamó idealismo, era eso, era el dinero para salvarle la vida y el médico acaba de llamar. Se atragantó con un sollozo. Tengo 48 horas, señor Galarza, 48 horas para pagar un depósito que no tengo, con un proyecto que no existe. Así que no me pida que me calme. Se acabó, perdí. Rafael Galarza se quedó inmóvil. El viento azotaba su camisa, pero él parecía ajeno al frío. La arrogancia del CEO, la distancia profesional, todo se había desvanecido. En sus ojos grises, Bea vio algo que no había visto antes. Vulnerabilidad.
Vio al hombre cansado de la sala de descanso, al hombre que estaba harto de la pompa corporativa. Él finalmente entendió. Comprendió que la batalla de ella en la reunión no había sido por ambición o por una promoción. Había sido una lucha a vida o muerte. $80,000, repitió él, su voz apenas un susurro. 48 horas. Miró hacia el horizonte de la ciudad, su mandíbula tensándose. Por eso me dijiste en la cocina que el proyecto lo era todo. No era una pregunta, era una constatación. Se giró para mirarla de nuevo, y la intensidad de su mirada la hizo retroceder un paso. Mi mandato, Varela, el que mencioné en la reunión, el de cortar la grasa. No me refería a analistas junior con buenas ideas. Me refería a hombres como Gascón, la política, la burocracia, el sabotaje. Esa es la grasa que vine a cortar. Se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración que rompió su imagen controlada. Me diste el mejor consejo esta mañana. Me advertiste sobre el verdugo, y tenías razón. Esta mañana, en esa sala, yo fui el verdugo. Fui un cobarde. La confesión la dejó sin aliento, su ira momentáneamente eclipsada por la sorpresa. Él se estaba disculpando. Beatriz, dijo, usando su nombre de pila por primera vez, su voz firme. No puedo darte $80,000. La compañía no puede, y yo no puedo. Eso sería exactamente el favoritismo del que Gascón te acusaría. Te despedirían, y a mí también. Ella asintió, las lágrimas aún cayendo, pero la histeria disminuyendo. Lo sé, pero, continuó él acercándose, dijiste que Gascón te borró. Un hombre que borra archivos de esa manera es descuidado y es arrogante, y los hombres arrogantes cometen errores. Sacó su propio teléfono. Voy a llamar al jefe global de TI, no al equipo local, a mi gente. Van a revisar los registros del servidor de Gascón de la última hora. Van a encontrar la hora exacta en que borró tus archivos. Y luego, Beatriz, no vas a necesitar mi favoritismo. Vas a tener la horca para colgarlo. Bea lo miró, el aliento contenido. Pero el tiempo, las 48 horas. Primero lo primero, dijo Rafael, su tono ahora de vuelta al de un CEO, pero esta vez uno que estaba de su lado. Recuperamos tu proyecto y luego convocamos una reunión extraordinaria. Hoy, vos y yo, y Gascón, y esta vez, Beatriz, te aseguro que vas a tener el micrófono. Mientras él marcaba el número en su teléfono, con la mirada fija en ella, ninguno de los dos se dio cuenta de que la puerta de la azotea, 30 metros detrás de ellos, se había abierto una rendija. Claudio Gascón había seguido a Galarza, curioso por ver por qué el nuevo CEO había subido a la azotea. No podía oír las palabras exactas, pero la imagen era inequívoca. El CEO y la becaria en una reunión privada e intensamente emocional. Vio la mano de Rafael en su teléfono, la mirada de Bea, la intimidad de la crisis. Una sonrisa lenta y venenosa se dibujó en el rostro de Wildensepp. Gascón sacó su propio teléfono y apuntó a la pareja. No necesitaba el audio, la apariencia de impropiedad era todo lo que necesitaba.